Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonícenos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Pues estamos en el mes de octubre de este año ya 2024 y en todo el mundo celebraremos un hito en la historia. Y yo digo celebrar porque hay dos palabras que tienen dos connotaciones distintas. Conmemoro un hecho fatídico y celebro un hecho grandioso. La otra vez estaba yo discutiendo con unos maestros y ellos me decían que el 12 de octubre tiene que ser conmemoración. Yo los rebatí y les dije, pues no celebramos un hecho funesto. Conmemoramos Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto del 45. Conmemoramos hechos terribles dentro de la historia, pero yo creo que, como decía el maestro Miguel León Portilla, celebramos el encuentro de dos mundos: el mundo europeo a través de los reinos de Castilla y Aragón, porque España no existía, y el encuentro en el año 1492 de Haití, de República Dominicana y de esta serie de islas que fueron descubiertas precisamente por Cristóbal Colón, pensando que había llegado a la ruta de las Indias, pero que en realidad había llegado a un continente impensable que después se le puso el continente americano. Es celebración porque fue el encuentro de dos culturas, fue la convivencia de dos pueblos, fue el mestizaje de, ¿cómo llamarle?, de los reinos de lo que será después España y de los distintos grupos que existían en Mesoamérica. No era México, era Mesoamérica. ¿Por qué? Porque en 1492 no existía España ni existía México. Y cuando fue la conquista, España apenas estaba uniendo y México no existía. Porque siempre dentro de la historia hay que hablar con claridad y con propiedad, porque si no podemos caer precisamente en palabras que no son claras o en argumentos que no son los más precisos. Pero si vamos a esta celebración del encuentro entre dos mundos, debemos de pensar cómo fue la génesis. Estamos hablando del año 12 de octubre del año 1492. Hoy estaremos celebrando ya 532 años del encuentro entre estos dos mundos. ¿Cómo lo fue? De hecho, ustedes saben que el rey que más navegaba en aquel tiempo era Enrique el Navegante, rey de Portugal, y de hecho todos estaban buscando rutas de acceso a otros lugares, porque más que buscar tierras, buscaban las famosas especies que ayudarían a sus alimentos a mantenerse. Enrique el Navegante, a mediados del siglo XIV, fue descubriendo
el margen, el litoral del continente africano, y esto precisamente le ayudó a descubrir otro mundo. Pero ustedes saben que en las tradiciones y dichos de estos pueblos se pensaba que los pueblos tenían, más bien que los mares tenían límites, y que cuando uno pasaba ese límite iba uno a un precipicio. Yo creo que hoy que estamos en el año 2024 hay personas que le tienen miedo a subirse a un barco. Bueno, no me refiero a una barcaza, no, a un transatlántico, donde no se siente el agua, donde no se siente el problema de ¿cómo se denomina? Del mareo. Cuando uno está en un transatlántico de 9-10 pisos, uno puede ir al gimnasio, puede uno ir al cine, puede ir uno al comedor, a la orquesta, y uno ni siquiera piensa que está en un barco. Pero hoy hay mucha gente que le sigue teniendo miedo a esos lugares y no va, aunque tenga dinero. Ahora imagínense ustedes, en la mentalidad del siglo XV, aún los que eran marinos tenían miedo. ¿Qué será para el común del pueblo el subirse a una embarcación y el sufrir los estragos del viento, de la lluvia y de la tormenta? Por eso Enrique el Navegante fue costeando el continente que no sabían cómo se llamaba, que ellos le impusieron el nombre, el continente africano. ¿Qué buscaban? Pues no eran monjas de la caridad, ni eran damas de la caridad, ni damas vicentinas. Buscaban lugares de explotación comercial, buscaban lo inimaginable. Y claro, en esta primera acción de Enrique el Navegante, pues se dieron proezas para Portugal. Al mismo tiempo había un hombre que se llamaba Cristóbal Colón, que él empíricamente, pero también lo había probado, era, diría yo, un grandioso cartógrafo, porque había bebido de la sabiduría de otros hombres, y digo hombres porque pues no había mujeres. Si volvemos al sentido de que los mares tenían límites y había caídas precipitosas, entonces casi los que se dedicaban a la marina eran los hombres. Entonces Cristóbal Colón tocó puertas con los reyes de Portugal, pero ellos, que estaban metidos con lo de la expedición en África, no le hicieron caso. Entonces fueron con los reyes de Castilla y de Aragón, don Fernando y doña Isabel. Escucharon el proyecto, pero en realidad no les interesó, porque los reyes tenían el problema de los musulmanes, que todavía estaban en Granada. Si estamos hablando que el descubrimiento fue en 1492 y que Cristóbal Colón se les pidió desde hace 5 años antes, 1487, seguían los musulmanes presentes en el reino de Granada. Por eso es que detuvieron un poco la obra a los reyes católicos, porque tenían primero que resolver los problemas con Granada. Bueno, nuevamente Cristóbal Colón recurrió a los reyes de Portugal, nuevamente rechazaron el proyecto, y Cristóbal Colón fue inmediatamente con los reyes católicos, y a Isabel la Católica le interesó mucho el proyecto y tomó bajo su custodia la
el ideario de Cristóbal Colón. Lo tomó como cosa suya. Bueno, ya ustedes saben lo demás. Cristóbal Colón se va al puerto de Palos en agosto del año 1492. ¿Y qué ha dicho la leyenda negra? Porque siempre habrá leyenda negra contra la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que nos dicen? Que llevó como marinos a gente malvada, que llegó a prófugos, que llevó a ladrones. O sea, no hay peor mentira que eso. Si les estoy diciendo que los mismos marinos tenían miedo, porque existían esas dos concepciones, de que iba a haber un momento que había monstruos en el mar, y la otra teoría, que el mar tenía un límite, que se iban a caer. Tenía un miedo espantoso. Ahora imagínense, si los marinos no querían viajar a lugares desconocidos, menos gente que no supiera de su oficio. Pero, ¿por qué hay que denigrar y hay que denostar ¿por qué hay que denigrar y hay que denostar a Cristóbal Colón? Porque es español y porque representa a la Iglesia Católica. Claro, puedo hacer una diferencia, que a diferencia de Hernán Cortés, Cortés era de comunión diaria. Cristóbal Colón era católico, sino de comunión diaria, un hombre que creía profundamente en Dios, pero un hombre que se empeñaba por sus ambiciones, por sus proyectos. Yo recuerdo un famoso historiador, el que escribió esto. ¿Cómo se llama el hombre? Ahorita les digo quién es. Él decía: gran equivocación de Cristóbal Colón fue haber sido tan necio de ir a un continente del cual estaba equivocado, pero por esa necedad entró a un continente que el mundo no conocía. Y me refiero a lo que se llamará después el continente americano. O sea, fue una bendita necedad. Y eso que implica que Cristóbal Colón era un hombre de ciencia, un hombre que había hecho mediciones, que había tenido diálogo con otros cartógrafos y que él sabía que siguiendo esa ruta iba a llegar a tierra firme. Por eso, no sé si ustedes sepan que Cristóbal Colón tuvo dos diarios. El diario de a bordo, que era el diario suyo, pero el que decía la verdad, donde iba señalando días, semanas y meses. Y en cambio, estaba otro diario que era un diario de ficción, donde él iba prolongando 2 días por un día. Es decir, zarpamos el 11 de agosto, han pasado 10 días, pero yo digo que han pasado 5, para que mis marinos no se asusten, porque si saben que ya pasaron 10 días y no hemos llegado a tierra firme, entonces nuestras provisiones se van a acabar. Y si nuestras provisiones se acaban, nos vamos a morir. Por eso no eran personas que no supiesen de marina, eran personas que sabían de marina. Pero siempre la leyenda negra, siempre la leyenda negra acaba por sofocar la verdad. Siempre sofoca la verdad. Bueno, hay 2 amotinamientos
porque los marinos ya se quieren regresar. Ya pasó agosto, ya pasó septiembre, y ellos saben que las provisiones se van a acabar. Pero de pronto Cristóbal Colón es afortunado porque aquel 12 de octubre, pero del año 1592, alguien grita: tierra a la vista. Rodrigo de Vivar. En aquel momento yo creo que Cristóbal Colón le dio gracias a Dios. Y le habrá dicho Colón a Dios: gracias porque estoy sano, porque si no hubiera llegado 2-3 días después, los marinos hubieran acabado con Cristóbal Colón. Y bajaron todos, porque estaban desesperados en la barca, más de 2 meses en las barcas. Eso nos puede pasar a nosotros cuando viajamos por avión, y ya viajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, y aunque nos den nuestra botita de vino tinto y unos canapés, ya dan 9 horas, 10 horas, vamos al baño, que el baño está incómodo, y cuando ya llegamos y ya el avión se estabiliza, ya quisiéramos bajar. Ahora imagínense más de 2 meses. Era una desesperación, pero eran marinos. Bueno, 12 de octubre, pero del año 1492, debido al dinamismo académico como cartógrafo de Cristóbal Colón, él llegó a una meta pensando que eran las rutas de las Indias. ¿A quién le había costado el mérito de haber estudiado? A él. Ciertamente los reyes patrocinaron el viaje, pero el mérito yo creo que fue de Cristóbal Colón, por su sagacidad, por su dominio de sí, y porque supo elevar el ánimo de estos hombres que pensaban iban a perderse. Bueno, él va a estar varios meses, porque se entiende que al bajar toma provisiones en las islas que él va conociendo, y se regresa hasta el año siguiente, y hace 4 viajes. Lleva productos de aquellos lugares y aún lleva indígenas de esos lugares. Aún el rey Fernando le cuestiona si era aún el rey Fernando le cuestiona si podía llevar sin su voluntad a hombres libres. Y estamos hablando de 1505, 1506. Años después, en la Sublimis Deus, Pablo IV diría que estos hombres y estas mujeres, Pablo III, eran hombres y mujeres que tenían racionalidad. El famoso problema entre
Bartolomé de las Casas y Fray Juan Ginés de Sepúlveda. Y ya después, a mediados del siglo XVI, se va a comentar si fue legítima la conquista. Y Francisco de Vitoria dirá que no fue legítima. Claro, lo dice 57 años después de que la legitimidad de la conquista la había dado el Papa Alejandro VI. Pero sí era legítima la conquista a partir de una condición. ¿Y cuál es la condición que habían puesto? La evangelización. Bueno, pero vuelvo al punto. Es el encuentro de diversos grupos, porque en su cuarto viaje sí llegó a pisar parte de Centroamérica. Él vio puras islas y de esas islas él pudo entender que había llegado a tierras nuevas. Viajó 4 veces. La última vez que regresó a España tuvo algunos problemas y murió de una forma totalmente pobre. Claro, él mismo, que había estudiado tanto, él pidió varias prebendas a la corona española porque había sido su visión. Él simplemente hacía lo que su conciencia le dictaba y él quería precisamente ¿cómo se dice? Una congrua sustentación que los reyes habían aceptado. Año 1492. Y aquí se arma un pleito espantoso, porque los portugueses dudan de que haya ido a otra tierra y piensan que fue a África. Entonces iba a haber una guerra entre España y Portugal, porque cada quien se declaraba dueño de aquellos territorios. Y van con el árbitro de aquel tiempo. El árbitro de aquel tiempo era el Papa. Es como hoy dicen que el árbitro es la ONU, pero la ONU se la pasan por el arco del triunfo los países más ricos. Yo no sé si, creo que sí existe la ONU. Bueno, es que no le hacen caso de recomendaciones. Entonces van con el árbitro del mundo, que era el Papa. Por cierto, en aquel tiempo el Papa era español, y me refiero a Alejandro VI, que por cierto era español. Van con el Papa Alejandro VI, y el Papa Alejandro VI lo que va a hacer es transmitir a los representantes de España y de Portugal con unas bulas que intituló la Interchetera. ¿Y qué es lo que dice la Interchetera? Señala que el Papa tiene entre sus prerrogativas hacer una donación, pero con una condición. Una donación con una condición, que es la evangelización. Eso también se cuestionó, insisto, en el año 1550 por Francisco de Vitoria. Pero imagínense, lo cuestionó Francisco de Vitoria en 1550
Y hoy podemos ver tristemente como el mismo Estado cuestionó el Papa Pablo VI, el mismo problema entre ellos, y con 3 documentos que llamó Intercetera solucionó el problema. El primero dice que el Papa da la donación a ambos pueblos, pero con la condición de que evangelicen. El segundo documento hace una famosa línea imaginaria, que es la famosa línea alejandrina, donde la parte norte se la va a dar a Portugal y la parte sur a Castilla y Aragón. Es la famosa línea imaginaria. Y tercero, como se entiende, ambos monarcas eran católicos, los reyes de Castilla y Aragón y los Braganza, entonces no fueron a la guerra porque se sometieron al arbitrio del Papa Alejandro VI. Por lo menos la autoridad del Papa funcionaba. Hoy la ONU remite una aclaración y no le hacen caso. Hoy vemos que desde 1967, con la guerra de los 6 días, vemos ante nuestros propios ojos que Israel le está quitando territorio a Palestina desde hace varios años y nadie dice nada. Es que esto era mío hace 2000 años. Pues hay que hacer lo mismo con Estados Unidos. Hay que ir a Texas, a Utah, a Nuevo México, a Alta California y decir, es que era nuestro. Pues también van a venir los españoles, es que esto era nuestro. ¿Le hacen caso a la ONU? No. ¿Qué pasa con Rusia desde hace 2 años? Se invade Ucrania, ya hasta desprendió territorio de Ucrania y lo hizo país. Y estamos en el 2024. Vemos cómo las historias se siguen repitiendo, pero por lo menos la justa intervención de Alejandro VI hizo que no hubiera una guerra entre Portugal y España, entre Portugal y los reinos de Castilla y Aragón, y a partir de ese momento, con la famosa línea alejandrina en la Intercetera, África y Brasil se le quedó a Portugal, y todo el continente americano se le quedó a los reinos de Castilla y de Aragón. Y así se zanjó el primer problema que se dio cuando se descubrió el continente mal llamado encuentro de 2 mundos, como decía don Miguel León Portilla. Por eso hay que dejarnos de los sueños quiméricos, hay que dejarnos de discusiones fútiles y baladíes. Yo creo que es el encuentro de 2 mundos, el encuentro de 2 pueblos, y yo creo que hay que celebrar la hispanidad. Muchas gracias.